El Señor bendiga, mis hermanos. Poder esta tarde, poder saludarle a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y de toda la familia espiritual de la Yepe de Tomé, y que sean muy bendecidos en este día, en esta tarde, y poder también, ¿no es cierto?, llevar este mensaje de su palabra para todos nosotros. Para mí también igual, porque yo necesito mucho del Señor. De que quiero poder, mis hermanos, de que podamos poner atención a la palabra del Señor. Se ha hablado mucho de la Sagrada Escritura, mucho de la Santa Biblia, la doctrina, la disciplina, pero poder que el Señor sea, ¿no es cierto?, tocando nuestros corazones, para que la palabra de Dios no solamente ser oidores de ella, sino hacedores y ponerla por obra, por práctica en nuestras vidas. Así que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Quiero también poder orar al Señor, para que el Señor me sea dando el tino, la sabiduría, el entendimiento para poder hablar de la palabra del Señor. Así que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Bendito Dios, mi Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por darme esta oportunidad en esta tarde, Señor, de poder también por estos medios, por esta pantalla, Señor, poder también entregar el mensaje de su palabra para todos mis hermanos de la congregación de acá de Tomé, Señor. Padre celestial, aquellos que están pasando momentos difíciles, de angustia, de dolor, de tristeza, de pena, de amargura, pero usted sea consolando su vida, sus corazones, Señor. Padre celestial, Dios mío, y que este mensaje de esta palabra, Señor Jesucristo, la cual va a ser leída, Señor, que pueda caer, Dios mío, en sus vidas, en sus corazones, en su mente, en sus pensamientos y en todo su ser, mi llamador Jesucristo. Padre celestial, porque su palabra es pan de vida, agua viva que salta de la vida eterna, mi Salvador. El Señor bendiga, mis hermanos. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor acá en 2 de Pedro, capítulo 3, algunos versículos de ella, del versículo adelante, del versículo 6, adelante la vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual dice, cuando de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas para la misma palabra guardada para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos en la tierra, y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, preocupar con diligencia, hallado por él sin mancha, irreprensiblemente
en paz. Y que el Señor los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga la lectura de su palabra, al cual, ¿no es cierto?, el Señor nos indica. Y por medio de esta carta de Pedro, la segunda carta que escribió Pedro, a cual todas estas cosas van a suceder y ya están sucediendo, porque vemos que, como dice, ¿no es cierto?, la escritura ahí, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua. Y que se los bendiga, mis hermanos. Una gran enseñanza que lo entrega este capítulo, este versículo de la palabra del Señor, al cual dice, ¿no es cierto?, acá en Génesis, capítulo 7, versículo 11, dice así: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. A lo cual, mis hermanos, todas estas cosas pasaron. Pero el Señor lo recuerda por esta carta, a cual, mis hermanos, en aquellos tiempos Noé predicó 120 años. Y preocupado también, ¿no es cierto?, Jehová Dios le dio una ordenanza, un mandamiento, que tenía que construir un arca, porque ya el pueblo se había desprenado y ha cometido muchas faltas, muchos errores, muchos pecados, a cual en estos tiempos, en estos días también hay mucho pecado, mucha discriminación el uno para con el otro. Pero el Señor lo está ayudando a nosotros, mis hermanos, como lo dice la Sagrada Escritura. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, por lo cual los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para que el fuego en el día del juicio y de la perversión de los hombres y impíos. Así que el Señor lo ayude, mis hermanos. Nosotros ya salimos de allá del mundo, salimos ya del barro cenagoso, salimos del pecado, y poder que nosotros no tenemos que volver hacia atrás, porque ya muchos han vuelto en aquel lugar. Como dice la palabra del Señor, el perro vuelve al vómito donde ellos fue salido, pero nuevamente vuelve el hombre a aquel lugar del pecado, de poder, ¿no es cierto?, recibir y servirse el mismo vómito que había dejado en aquellos tiempos, porque sabemos que el Señor le lavó, le limpió, le purificó y lo dejó apto para alabar, para bendecir, para enaltecer el nombre del Señor, para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor, a cual en estos tiempos también hay muchos que se han descaminado, hay muchos que se han descarriado, hay muchos que le han dado vuelta a las espaldas al Señor. Pero poder, mis hermanos, que están guardadas todas estas cosas, y estas cosas van a suceder, queramos o no queramos, van a suceder, mis hermanos. Pero nosotros, como somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que estar, ¿no es cierto?, como dice, tener un buen fundamento en Jesucristo, para cuando vengan aquellos tiempos, como lo cierto vemos cuando vino, ¿no es cierto?, el temporal, vino el viento, vino la lluvia, y pegó contra aquella casa, y aquella casa no cayó, porque estaba fundada en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que el Señor lo bendiga. Pero aquellos, mis hermanos, que hay que llevar también llevar aquellos que son débiles, que son frágiles, poder también, ¿no es cierto?, ministrarles de la palabra del Señor. Así que el Señor los bendiga.
a la cual también dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para que el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Es muy rápido, ¿no es cierto? El Señor, mis hermanos, pero para nosotros es un año, mis hermanos, son 12 meses, 265 días del año. A veces lo encontramos largo, pero en estos tiempos, en estos años, ha pasado muy luego los días, las semanas, los meses y los años, mis hermanos, han pasado muy rápido. Porque la venida del Señor siempre lo dice en la Sagrada Escritura, lo dicen los hermanos instrumentos, profetas, que los días son cortados. Y poder Él está dando el tiempo, mis hermanos, para que nosotros arreglemos nuestra vida espiritual. Para que, mis hermanos, no lo pille haciendo así, diciendo, ¿no es cierto?, un día somos hijos del Señor, otro día no lo somos. Sino que podamos, mis hermanos, que Él pagó un gran precio por usted y por mí también. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos, como dice la palabra del Señor también ahí en los Salmos, capítulo 90, versículo 4, también lo dice ahí que a la presencia de Jehová Dios, ¿no es cierto?, 1000 años es como un día la presencia de nuestro Dios. Así que mis hermanos, debemos preocuparnos, porque ya, mis hermanos, hay muchas revelaciones, sueños, hay muchas profecías, mis hermanos, pero en este tiempo se han dado profecías por todos lados. Pero nosotros, mis hermanos, debemos de creer en la palabra del Señor y poder también, ¿no es cierto?, nuestros hermanos instrumentos, profetas de nuestra casa oración, también el Señor le ha revelado, también le ha comunicado, le ha entregado que días mejores no vienen. Y como lo dice la palabra del Señor acá, el Señor no se retarda sus promesas, según algunos lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar arrepentidos y convertidos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos que Él pagó un gran precio y Él nos está dando el tiempo para nosotros arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados, y poder arrepentirlo, mis hermanos, porque nosotros ya salimos de allá del mundo. Pero a veces, mis hermanos, se tocan las cosas del mundo, y a veces, mis hermanos, las que son tan dentro del camino del Señor, están más preocupados de las cosas del mundo que las cosas espirituales. Pero el Señor los está ayudando. Y poder, como lo recuerda el versículo 9, el Señor no se retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor nos bendiga, mis hermanos, porque estamos más preocupados en las cosas materiales, en las cosas económicas, en nuestros trabajos materiales, en nuestros negocios, pero no estamos preocupados en nuestras vidas espirituales. El Señor lo bendiga, mis hermanos, por eso le comunica la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como lo que no habéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir. Así que el Señor las bendiga, mis hermanos. Pedro también le enseñaba a estos pueblos que se arrepintieran, que salieran de allí, ¿no es cierto?, donde nada, mis hermanos, lo espera bueno aquí en la tierra. Y poder, como también Pedro fue reprendido por Pablo, porque Pedro también se está desviando del camino. Andaba junto con los gentiles, junto con los mundanos, pero ahí Pablo estaba lleno de la gracia del Señor,
lleno del Espíritu Santo, y le reprendió Pablo a Pedro para que saliera de ese lugar de aquellos que se estaban juntando con los gentiles, con los mundanos. Y poder, mis hermanos, que Pedro y fue, ¿no es cierto?, muy utilizado por el Espíritu Santo cuando él predicó. La primera vez se convirtieron 3.000 almas. ¿Ah? Y después también, ¿no es cierto?, hizo otra predicación que se convirtió en 2.000. Pero después, pasando el tiempo, Pedro se ha puesto, ¿no es cierto?, se está desviando del camino, como muchas veces nosotros también lo hacemos. ¿Ah? Líbralo el Señor, mis hermanos, que ya nosotros salimos de allá, salimos del barro cenagoso, salimos del fango, mis hermanos, salimos del pecado, y no tenemos que volver allá otra vez, como lo dice, esperando, apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose y los elementos siendo quemados se fundirán. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga el consejo, la enseñanza de su palabra, a cual también lo dice acá, ¿no es cierto?, en Mateo. Ahí tenemos la referencia de la palabra del Señor, a cual, ¿no es cierto?, lo dice. Mateos capítulo 24, versículo 43, a cual lo dice: pero sabed esto, que si el padre de familia se pusiese a qué hora el ladrón había de venir, y velaría y no dejaría minar su casa, porque también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que tú no penséis. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos. Nosotros tenemos que velar, tenemos que estar preocupados en la venida del Señor, y que el Señor los ayude, mis hermanos, para poder estar preparados, porque la palabra del Señor lo está enseñando, lo está educando, lo está previniendo de las cosas que vienen. Porque esto, lo que estamos viendo hoy, mis hermanos, todos estos meses son principios de dolores. Pero como dice la palabra del Señor, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que el Señor lo ayude, mis hermanos, como lo dice también ahí, ¿no es cierto?, en Isaías capítulo 15, Isaías capítulo 65, 17 dice así: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. El Señor lo bendiga, mis hermanos. Así que todos aquellos que ya han partido, ya, ¿no es cierto?, los hermanos en la fe, ¿no es cierto?, ellos están en un sueño eterno, un sueño, ¿no es cierto?, que cuando venga el Señor a despertarnos, muchos ya están en el cementerio, y poder de ahí el Señor lo va a tomar. Pero de aquellos que no han hecho la voluntad del Señor, no le estamos metiendo miedo, sino que lo dice la Sagrada Escritura. De aquellos que no están haciendo la voluntad del Señor, ¿no es cierto?, y los que nunca han aceptado al Señor en su corazón como su Salvador personal, esos van a recibir, ¿no es cierto?, su justo pago. Pero nosotros también, mis hermanos, permita que sean nuestras buenas obras, ¿ah?, y poder, mis hermanos, por las buenas obras vamos a ser salvos. Pero también lo dice, no solamente de aquellos, mis hermanos, pero que también lo dice la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, solamente van a ser salvos aquellos que están escritos en el libro de la vida. Así que el Señor lo ayude, mis hermanos. No es tan fácil de ser cristiano
y no solamente yo voy a la iglesia una vez en cuando, o veo que ya, ¿no es cierto?, por mi enfermedad, por mi dolencia o malestar, porque ahora estamos más preocupados de nuestras enfermedades, de nuestra despensa, de nuestro vestuario, de nuestros calzados, pero no estamos preocupados de nuestra salvación. ¿Ah? Así que Señor la ayude, mis hermanos. Poder, como dice ahí, ¿no es cierto?, en Isaías capítulo 66, versículo 22 dice: porque cuando los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así perecerá vuestra descendencia y vuestros nombres. Y poder, como dice, ¿no es cierto?, acá la Sagrada Escritura, como estamos diciendo, como estamos explicando, solamente lo que están escritos en el libro de la vida, eso van a ser salvos. Y que el Señor los bendiga, mis hermanos, como también lo dice acá en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis capítulo 16, 16 versículo 15, dice así: me dijo también las aguas que han visto donde la ramera se sienta en su pueblo con muchedumbre, necio y la lengua, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán su carne y los quemarán con fuego. El Señor la ayude, mis hermanos. Dios bendiga la lectura, la enseñanza de su palabra, como también lo dice acá, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 21, perdón, como lo dice el versículo 1 adelante. Y poder, como dice por su título, dice: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y como dice el versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y como dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y que el Señor lo bendiga, mis hermanos. Dios bendiga la lectura, la enseñanza de la palabra del Señor. Y que poder, mis hermanos, si somos fieles al Señor, si le buscamos con diligencia, porque muchas veces ya han dejado la oración, porque sabemos que la oración es la llave de todas las cosas. Y poder, mis hermanos, debemos de preocuparnos de la palabra del Señor, preocuparnos en la oración, hacer el tiempo, mis hermanos, porque siempre el Señor nos da el tiempo para hacer todos nuestros quehaceres, pero también nos da el tiempo para poder orar, para clamar, para gemir. No preocuparnos, a veces nos preocupamos en aquellos tiempos cuando estamos con dolores, con enfermedades, cuando estamos con necesidades, cuando tenemos grandes pruebas, grandes obstáculos, grandes barreras, ahí le preocupamos del Señor. Pero debemos de preocuparnos del Señor diariamente, las 24 horas del día, mis hermanos. Como dice la palabra del Señor también en el versículo 14, por lo cual, oh amado, está en esperanza de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha
irreprensiblemente en paz. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga la lectura, la enseñanza de la palabra del Señor, para poder, mis hermanos, que nuestra fe no desmaye a la presencia de nuestro Dios, porque nosotros, mis hermanos, tenemos que dar el tiempo de poder hacer todas estas cosas espirituales. No lo podemos juntos, mis hermanos, de poder congregarnos, como muchos hermanos dicen, que cuando llegará el día de poder congregarnos. El Señor lo dio el tiempo, mis hermanos, para congregarnos. Pero siempre habían algunas excusas para poder no llegar a la casa del Señor. Sabemos qué problema hay, que hay dificultades cuando a veces, mis hermanos, uno está a punto de ir a la casa del Señor. Una llamada no agradable, a veces llegan visitas y poder también hay que atenderla. Así que el Señor la bendiga, pero cuando tengamos el tiempo para poder servir al Señor, trabajar al Señor, tenemos que hacerlo, no negarnos. Cuando lo dan un trabajo espiritual, de una oración, de una alabanza, de poder entregar un mensaje de la palabra del Señor, nosotros debemos estar preparados, ceñidos, mis hermanos, dispuestos para poder seguir trabajando en la obra del Señor. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos. Y poder, mis hermanos, seguir orando, seguir perseverando en este camino, seguir guardando, mis hermanos, la palabra del Señor en nuestros corazones y poder que eso empiece a trabajar en nuestra vida y poder no negarnos para ningún trabajo espiritual, porque un trabajo espiritual, mis hermanos, si nosotros obedecemos las ordenanzas, los mandamientos y los estatutos, y poder, si nosotros respetamos, mis hermanos, obedecemos al que lo está dando un trabajo espiritual, tenemos que decirle, heme aquí, Señor, como dijo Isaías. Isaías, mis hermanos, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Lo dice la Escritura, que él cuando le dijo, ¿a quién enviaré? Y Isaías estaba dispuesto, envíame a mí, Señor. Y él, ¿qué le dijo? Y poder para mandarlo a aquel lugar, ¿no es cierto?, de poder entregar las profecías por temer del Espíritu de Dios, tuvo que, ¿no es cierto?, hacer un trabajo, lavar, limpiar los labios de Isaías, porque era un hombre de labios inmundos, como lo tenía yo. Y como mis hermanos, también mucho yo he escuchado de esas palabras inmundas. Y eso, mis hermanos, a Isaías, mis hermanos, mandó, ¿no es cierto?, un arcángel, Jehová Dios, tomó una tenaza y sacó, ¿no es cierto?, unas brasas y se lo pasó por los labios al profeta Isaías, mis hermanos. Y poder ahí fue, ¿no es cierto?, después sus labios purificados, lavados y limpiados. Y ahí, ¿no es cierto?, estuvo dispuesto Isaías para poder seguir trabajando en la obra del Señor. Así como lo ha hecho usted, como lo hemos hecho todos nosotros, mis hermanos, pero sigamos adelante, confiando en el Señor. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos. Estamos preocupados de que pase toda esta pandemia. Y poder, mis hermanos, no sabemos qué día más adelante, cómo viene esto. Que el año viene 2021. No lo sabemos. Poder, mis hermanos, por eso tenemos que ponerle rodillas, consagrándonos a la presencia del Señor, para poder, mis hermanos, de que Él lo demuestre, lo revele a los hermanos instrumentos, a los profetas, mis hermanos, de nuestra casa de oración, porque a veces estamos poniendo oídos de otras profecías, de otros lugares, mis hermanos. Nosotros tenemos instrumentos, tenemos profetas, tenemos la palabra del Señor, que es la profeta mayor. Así que el Señor los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga la lectura, la enseñanza de la palabra del Señor y poder también, mis hermanos, entregar a esta reflexión de la palabra del Señor. Así que poder, mis hermanos, que en esta tarde usted se pueda deleitar en la presencia del Señor. No he cantado una alabanza, pero también poder, mis hermanos, orar en esta hora.
para poder despedir, ¿no es cierto?, este trabajo espiritual al cual el Señor me ha encomendado. Sé que el Señor lo bendiga, mis hermanos, poder tener también el justo pago a la presencia del Señor, como usted también. Bendito Dios, mi Señor Jesucristo. Para usted sea toda la honra, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, todas las adoraciones para usted. Y poder también, mis hermanos, que usted ayude a mis hermanos allí en sus hogares, Señor. Dios mío, de aquellos que están en aflicciones, en angustia, en dolor, en tristeza, en amargura, Señor. Pero usted, Dios mío, Padre Celestial, enviará ángeles alrededor de su vida para que le pueda guardar, cuidar, proteger, Señor, y alentar. Dios mío, Padre Celestial, así todos tenemos, Señor, hay dolencia, malestares, enfermedades en nuestro cuerpo, en nuestro físico, Señor. Pero usted es el mejor doctor, el mejor cirujano, el mejor especialista es usted, Señor. Padre Celestial, en esta hora, aquí está lo que usted me ha enviado, Señor, para entregar este mensaje para el pueblo, Dios mío, su rebaño, Señor, su congregación, y poder, Dios mío, que ellos se puedan alimentar en esta tarde, mi Salvador, por medio de su palabra, mi Salvador Jesucristo. Padre Celestial, Dios mío, en esta hora, sea bendiciendo cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor Jesucristo. Y en esta noche, Señor, Dios mío, lo sea dándole un dulce sueño, un alegre despertar, mi Salvador Jesucristo. Y prepare los que van al día de mañana a trabajar, los que van a hacer diligencia, Señor, los que van allí al hospital, a los consultorios, los que van, Dios mío, Padre Celestial, de viajarse para el día de mañana. Usted les guarde, les cuide, les proteja, Señor. Les sea librando de accidentes, de peligro, de la muerte. Y le libre toda tentación, Dios mío. Y el enemigo, el diablo, Señor, usted tiene poder para ponerlo por detrás de sus pies, Señor. En esta hora, Señor, descienda la bendición para todos mis hermanos, del más anciano hasta el más adulto, hasta el más joven, hasta el más niño, Señor, que sean muy bendecidos en esta tarde, Señor Jesucristo, y todo durante la semana, mi Salvador. Dios mío, descienda la bendición y nosotros la recibimos, aquella bendición de lo alto, cual da el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor los bendiga, mis hermanos. Y como dice la palabra del Señor ahí, ¿no es cierto?, en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El Señor los bendiga y que sea muy bendecido en esta tarde.